La Florida es una de ellas. La Florida es la número 1 en los Estados Unidos de infecciones de HIV y transmisión sexual. Pero muy importante recalcar que no solamente está afectando a la Florida, sino que dentro de la Florida existen 7 distritos que demuestran tener los índices más altos. Porque de pronto le está lagrimeando mucho. ¿Puede transmitirse gonorrea en ese toque del ojo cuando la mano está juntada a ese flujo? Bueno, mira, muy interesante que me preguntas eso. Nunca me había preguntado eso. Como que no crean que porque no sienten nada pudieran ser negativas o no tenerlo. Tengan conciencia que adentro puede haber. O sea, tienen que examinarse periódicamente y hacerse las pruebas, pero sobre todo Gardasil, ¿ok? Importante, de 9 años a 45, póngase la vacuna después de hacerse el estudio de virus de papiloma. Porque antes de entrar en el tema que me preguntaste, quiero que el público entienda que lo que hoy en día conocemos como tratamientos avanzados, que hoy en día esta es una pastilla al día, una inyección cada 2 meses, se la debemos a aquellas personas que hoy en día no están. Porque gracias a la data que esas personas nos ofrecieron en aquel momento, basados en los estudios que se hicieron en aquellos tiempos, conocemos hoy lo que no conocíamos antes para salvar esas vidas. Bueno, buenas noches, Juan. Feliz de estar acá en tu casa, la sede de Access Health Plus. Estamos hoy haciendo este programa acá porque hoy vamos a hablar de las ITS. Un tema que para muchas personas es intocable, para otras es de poco conocimiento, pero para muchas ha sido también un dolor de cabeza porque han pasado por ellas o están en estos momentos sufriendo alguna de ellas, Juan. Entonces, bueno, Juan. Bueno, Willy, gracias mil. Exactamente, estamos hoy en la sede de Access Health Plus, una entidad sin fines de lucro, 501C3. Ofrecemos aquí tratamientos de infección de transmisión sexual, ofrecemos tratamiento para el HIV, ofrecemos tratamientos preventivos y ofrecemos tratamientos para hepatitis C. Son las enfermedades más comunes aquí en la Florida Central y obviamente tenemos el tema. Pero antes de entrar por allá, tan rápido. Claro, que a mí me encanta indagar en el tema ligerito. No, espérate que todavía tenemos como media hora para conversar. No, Juan, antes de entrar en todo ese tema de las ITS, que ya lo vamos a tocar, me gustaría mucho que hablaras un poco acerca de por qué nace Access Health Plus. Pues mira, Access Health Plus nació en el año 2022, hace aproximadamente. Pero la idea venía en octubre. Antes, ¿cierto? La idea viene mucho antes de un grupo de personas que se reúnen, que obviamente son inspirados en los números tan dramáticos que se reportan en la Florida como estado de infecciones de transmisión sexual. Ellos abren esta agencia con la misión de educar. Me invitan a mí a formar parte de este proyecto, de esta misión, donde la finalidad del proyecto es tratar de erradicar las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el HIV y el hepatitis C. Y todo esto nace aquí en el área de Osceola County, pues los miembros de las juntas detectaron que esta área estaba no servida adecuadamente y los recursos eran limitados, por ende abren la sede de Access Health Plus con la misión de ofrecer educación y obviamente tratamientos de infecciones de transmisión sexual. De ahí nace todo, Willy. Excelente, y quiero contarle a todas las personas que nos siguen y que nos escuchan que gracias a esto que ustedes hacen es que nosotros nos encontramos Master CES con Access Health Plus y logramos, digamos que identificarnos en nuestra misión, que es tanto llevar salud sexual como la mía, que es como de llevar felicidad sexual y como que las personas puedan disfrutar de su sexualidad sin límites, pero con responsabilidad. Entonces, aquí también llega nuestra fusión, un poco como de historia también de nuestro podcast, y ahí nace como esa idea de hacer un podcast
que fusione esos dos conceptos de salud, de educación sexual, de felicidad y que confluya en una felicidad sexual. Hay un tema que es bien importante y yo creo que es bueno que lo contemos, y es que hay todos los días en el mundo, todos los días, más de 1 millón de personas se contagian de ITS diario. Es una estadística que hizo la Organización Mundial de la Salud, donde se dieron cuenta que esto está sucediendo. Y esto crea unas alarmas impresionantes, porque todos son, pues, las personas sexualmente activas estamos a disposición de una ITS en cualquier momento. Entonces, de eso vamos a hablar hoy y vamos a ver entonces todas estas ITS que yo quiero que nos las cuentes y que... Bueno, sí, y basado en tus estadísticas estás en lo correcto, Willy, pero un dato muy importante, quiero que sepas que existen lo que llamamos jurisdicciones de alto índice de transmisión. La Florida es una de ellas. La Florida es la número 1 en los Estados Unidos de infecciones de HIV y transmisión sexual. Pero muy importante recalcar que no solamente está afectando a la Florida, sino que dentro de la Florida existen 7 distritos que demuestran tener los índices más altos, y la Florida Central es uno de ellos. Entonces, teniendo esta información en cuenta, muy importante recalcarlo, también tenemos el estigma de que creemos que las infecciones de transmisión sexual solamente están en la comunidad LGBT. Pues quiero que sepas que la comunidad heterosexual representa un 33% de índice de infección sexual. Sí. Y las mujeres afroamericanas representan un 42% del índice de transmisión sexual, con los esposos que están considerados como un label, downloads, que son maridos que están saliendo con otros hombres, teniendo interacciones sexuales y obviamente trayendo a la casa la infección de transmisión sexual. Y no solamente con hombres, no solamente porque con también parejas heterosexuales o personas heterosexuales que salen, tienen 2 o 3 mujeres, salen, van a lugares donde existe la prostitución y muchas personas no se cuidan. Ahora, hay un control de prostitución en muchas partes, muchos países tienen controles, pero ojo, que hay lugares donde no se controla y las personas tampoco controlan ese tipo de situaciones. Y hay personas que dicen, no, esto a mí no me va a dar, piensan que eso es para otro tipo de personas. Cuidado. Y basta una. No, basta una. Basta una para que te infectes. Claro que sí. No múltiples, una. Y no necesariamente las personas que están con diferentes parejas son las más, o sea, están propensas obviamente a infectar, pero esa no es la que está infectada. Muchas veces una persona estuvo con una sola y quedó lista. Pero ¿sabes algo, Willy? Access Health Plus tiene la solución. Y Okay. de eso vamos a hablar. Claro, vamos a hablar de eso, pero yo quiero que empecemos por contar un poco acerca de las ITS. O sea, cuáles son esas ITS más famosas, porque siempre hablamos de, por ejemplo, gonorrea, la clamidia, está el papiloma el virus del papiloma humano, que es muy conocido y además, y también muy desconocido, porque es que ese es como... Y que 78% claro. de la población tenemos el mira, papiloma. La palabra gonorrea, de hecho en mi tierra se utiliza todo el tiempo. Para Willy, gonorrea. Para todo, para todo. Para lo bueno y para lo malo, ¿sabías? Claro, sí, o sea, mejor dicho, en mi tierra... Es como decir pana. Es como decir pana, entonces, exacto. Claro, pero también te pueden insultar con la palabra gonorrea. De hecho, inició así, era como más bien como un insulto, pero luego se propagó de tal manera y los artistas lo han utilizado, ya todo el mundo habla, y entonces gonorrea se volvió una palabra para decirte, hey, qué gonorrea, qué más gonorrea, ese carro es una gonorrea bonito, todo... Bueno, es gonorrea. Entonces, claro. Es el adjetivo. Pero hablamos mucho de gonorrea, pero realmente se conoce poco acerca de los síntomas de la gonorrea, qué es lo que pasa cuando una persona tiene gonorrea, y quiero que comencemos por ahí. Yo creo que es la más famosa. Quiero aclarar que yo médico no soy, pero 20 años de experiencia tengo en el campo de infecciones de transmisión sexual. Pero te voy a hablar un poquito de gonorrea. Gonorrea no solamente se diagnostica a través de la sangre. Gonorrea se diagnostica también con un swab que se utiliza en la boca y en el recto. Y muchas personas no saben eso. Y aquí se han detectado muchas gonorreas rectales en Access Health Plus y las hemos tratado.
Es importante saber, vaginales también. y vaginales también, pero hemos tenido más rectales que vaginales, pero hemos tenido obviamente ese tipo de diagnósticos aquí en Access Health Plus y los comparto con el público. Muchas personas que no se dedican, doctores que no se dedican al campo de infección de transmisión sexual, no hacen los 3 lugares donde pudieran encontrar gonorrea activa. Es importante que vengan a lugares como Access Health Plus, donde entendemos y tenemos un infectólogo a bordo con 35 años de experiencia que sabe cómo diagnosticar una infección de transmisión sexual. Los síntomas de gonorrea son inflamación del útero, inflamación de los testículos, ardor al orinar, ¿ok? También tenemos el prepucio se inflama. El prepucio se inflama y tenemos Hay secreción una de flujo, secreción de flujo amarillenta. que es como una pus. Y pues es como una pus y olorosa. Olorosa. Y olorosa también. Y pues esos son los síntomas a buscar. Ahora, La uretra, no siempre tenemos esos síntomas, a veces no lo sabemos. La uretra también digamos que se afecta muchísimo y esa da un dolor al orinar impresionante, ¿cierto? Correcto. La hinchazón de los testículos es una de ellas. de los factores. Y la inflamación del recto. Porque cuando tú tratas de evacuar, ese dolor que sientes puede ser un indicio de que tengas una gonorrea rectal. Inclusive hay un síntoma que, porque en todas estas, lo que tú decías, a veces es imperceptible. A veces hay personas que tienen todos los síntomas, hay personas que tienen uno, hay personas que tienen 2 síntomas, pero hay personas que casi que son asintomáticas por un tiempo. Y no lo saben. Pero una de ellas también es el dolor abdominal. Abdominal, que también es muy común. Cuando la persona entra al baño y va a hacer su deposición o lo que sea y siente un dolor abdominal fuerte, muchas veces ese es también uno de los síntomas. Uno de los síntomas. Pero ¿sabes una cosa? Es curable, Willy. Es curable y la gente no debe sentirse avergonzada, ni tener temor, ni sentirse que su vida sexual se ha acabado porque le dio una gonorrea, una clamidia o un sífilis. Todas se curan. Bueno, y Access Health tiene tratamiento para curarlas. Pero cuando hablamos de gonorrea, por ejemplo, sucede mucho con los jóvenes cuando ellos están comenzando sus relaciones sexuales en la adolescencia. Muchas veces no comienzan de una vez con un coito o con una penetración, sino que muchas veces comienzan con un toque, ¿cierto? Correcto. Masturbación, tal. Resulta que, digamos que, vamos a poner en este caso, un joven hombre, digamos que toca los genitales de una niña, o de una chica. Donde hay fluidos vaginales, donde hay fluidos corporales. Vaginales y corporales. No hubo coito. Luego resulta que esta chica está infectada con gonorrea. Pero ni ella sabe ni él sabe. ¿Listo? Ahora, esa mano estuvo tocando ese flujo. Luego él se toca. O se la huele. Luego él se toca el ojo porque de pronto le está lagrimeando mucho. ¿Puede transmitirse gonorrea en ese toque del ojo cuando la mano está juntada a ese flujo? Bueno, mira, me interesante que me preguntas eso. Nunca me habían preguntado eso. Es como me preguntaste aquel día cuál era mi fetiche. Nunca me lo han preguntado. Todas estas preguntas que nunca me hacen. Pero ahí vamos. Lo importante de entender es que dentro del campo de infecciones de transmisión sexuales existen las bacteriales y las virales. Okay. Y esto es importante entenderlo porque esto te va a contestar si hay un contagio de gonorrea por ese fluido que te entró en el ojo. ¿Qué pasa? Las virales son papiloma, hepatitis C y HIV. Luego tenemos las bacteriales son gonorrea, clamidia, sífilis y ¿qué me mencionaste? Tricomas. No, tricomatitis. Tricomatitis, correcto, gracias por acordármelo. ¿Okay? Esas son las bacteriales. ¿Qué pasa? Lo que es bacteria vive fuera del cuerpo. Lo que es viral no vive fuera del cuerpo. Entonces, si tú tienes un fluido del cuerpo en tus manos y lo estás tocando y estás jugando y lo llevas a partes donde hayan formas de entrar a tu cuerpo, existe un contagio. Puedes decir, pudieras tener gonorrea por llevarte fluido. Claro. O se lo lleva a la boca. O se lo lleva a la boca. O se lo lleva al recto. Ojo que el sexo oral
por ahí también puede entrar la infección. Claro. ¿Sí? Pero a mí me han dicho que el sexo oral no contagia. Claro, y ese es uno de las Claro. creencias que tiene la gente. Claro. Muchas veces, no, con sexo oral no se contagia sí, uno. no se contagia, cuidado. no, sexo es Cuidado. coito, Claro. eso es sexo. Lo que pasa es que hay que diferenciar lo que tú decías, Juan. Una cosa es un virus y otra cosa es una bacteria. Una bacteria. Todas las ITS que sean bacterianas son transmisibles por la boca. Claro. Las que son virus no necesariamente, o sea, las que son virus no se van a transmitir por la boca. O sea, el VIH, por ejemplo, ese no se va a transmitir por la boca. Claro. Pero, a menos pues que tenga una lesión. Exacto, una lesión, pero no por la saliva. Entre semen Exacto. a la sesión y pues hay un contacto. No por la saliva. Cambio. Pero la gonorrea sí. La Y gonorrea la sí. clamidia también. Y la clamidia ¿cierto? también. Entonces, ya que tocamos la clamidia, hablemos un poquito de la clamidia, hombre, que es tan famosa también y que yo creo que muchas personas consultan por ella, ¿no? Pues los síntomas de la clamidia los mencioné en un live chiquitito que hice por ahí por Facebook y obviamente hablamos de los síntomas. Para que te sigan en las redes Para que sociales. vean las redes sociales ahí. Yo lo mencioné porque es importante, la gente no lo sabe, no sabe. Incluso muchos de estas enfermedades de infección de transmisión sexual, las que consideramos ITS, no hay síntomas, porque la gente no sabe lo que es. Pues también hay inflamación del útero, inflamación de los testículos, ardor, más o menos muy parecido a lo que es la gonorrea. Por eso es importante que tú te hagas tus estudios trimestrales si tú eres una persona que está sexualmente activa, porque así podemos detectar infecciones de transmisión sexual y proveer tratamiento aquí en Access Health Plus, la cual no lo cobramos, lo damos gratuitamente a todas aquellas personas que tengan una infección de transmisión sexual. Se les da, tengan seguro o no tengan seguro, porque Access Health Plus tiene tratamiento aquí disponible para todo ese tipo de infecciones de transmisión sexual. Pero volviendo al tema, quiero que sepas que así como dice este chart, las infecciones de transmisión sexual, gente, son curables y tratables. Lo que necesitamos saber es si las tienen para poder tratarlas y curarlas. No sientan vergüenza, no sientan pena. Eso es totalmente común. Nosotros vivimos como seres sexuales que somos, vivimos alrededor de esas infecciones de transmisión sexual. Pero es importante y sobre todo también hacer un énfasis en que hay que correrle la infección de transmisión sexual porque también se pueden, así como son curables, que hay muchas que son curables, que son tratables y que no van a durar más, hay otras que se pueden volver resistentes. Correcto. Y ojo con esto, que esa resistencia y una infección maltratada también puede desencadenar en un cáncer de útero, de cuello uterino, en un cáncer, de testículos, El sífilis puede llegar al cerebro, cuando llega a un puede llegar grado al 3, cerebro. puede ser fatal. Exacto. Entonces, ojo que es todo lo que no se cuida puede desencadenar otros problemas peores. Claro. Entonces, vamos a correr. Claro, ¿no? Y no queremos tener miedo tampoco, queremos crear conciencia de lo que existe entre nosotros. No crear miedo, pero crear conciencia que hay que ser responsables al fin del día. No, pero otra cosa que voy a discutir antes de salirnos del tema de la infección de transmisión sexual es papiloma. El papiloma es un virus común, como lo mencionamos al principio, y quiero que sepas que existe la vacuna para poder controlar. Aquí se aplica esa vacuna. Aquí se aplica la vacuna, claro que sí, se llama Gardasil y se da entre 9 años de edad y 45 si hacemos un panel de transmisión, de infección de transmisión sexual, donde incluimos lo que llamamos en inglés HPV y hacemos un diagnóstico si es positivo o negativo antes de ponerlo en la vacuna de Gardasil. Pero un detalle importante, también se hacen swaps. Rectales y vaginales para detectar células que son positivas a lo que llamamos el virus de papiloma. Ojo que el virus de papiloma, vamos a ponerlo en coquito, como digo yo siempre, vamos a ponerlo básico, son unas verruguitas, ¿sí? Esas verruguitas son muy contagiosas, son muy infecciosas, porque en la medida que la verruguita va entrando en contacto con la piel, se va prolongando y se van multiplicando. Ojo con esto. El papiloma también es un causante del daño del cuello uterino. Da en la vagina y es muy doloroso. Arde muchísimo, es de mucho dolor y el tratamiento, obviamente, cuando ya tienen que entrar a cauterizar esas verruguitas, es dolorosito. Entonces tienen que poner mucho puede cuidado causar con eso. cáncer Y también. pues claro. No tratable puede causar cáncer Entonces, y ya ahí pues no tenemos exactamente. alternativas. Es muy propenso también cuando las personas tienen sexo anal.
cuando estamos hablando de que eso es muy común en la comunidad LGBT. Muy común. O sea, córranle también a eso. Cuando sientan ustedes, cuando ustedes se toquen, hay que estarse uno tocando constantemente, mirando cuáles son los cambios que uno tiene. Si la orina está más amarilla, si está más espesa, si de pronto tiene secreciones como de mucosa o una secreción fuerte, cambia el olor de su flujo. En las mujeres el flujo vaginal a veces se siente muy fuerte. Ojo que puede ser una candidiasis básica, que puede ser una candidiasis que le dio porque sus panties le generaron la candidiasis, claro. o porque se sentó Claro. o se fue para una piscina o en un sanitario. Pero ojo que cuando son infecciones de transmisión sexual, se va poniendo más fuerte, va generando unos dolores diferentes y unos cambios. Entonces, estemos pendientes de esos cambios. Y en el papiloma, acuérdate también que muchas veces esas lesiones como tipo verruga están dentro del útero de la mujer o dentro del recto del hombre. Normalmente no se pueden palpitar. O sea, que no crean que porque no sienten nada pudieran ser negativas o no tenerlo. Tengan conciencia que adentro puede haber. O sea, tienen que examinarse periódicamente y hacerse las pruebas, pero sobre todo, Gardasil, ¿ok? Importante, de 9 años a 45, póngase la vacuna después de hacerse el estudio de virus de papiloma. Excelente. Estoy viendo por acá, Juan, el test del VIH positivo. Y es que aquí yo quiero hacer mucho énfasis, sobre todo que le contemos a las personas, porque el VIH ha sido muy controversial. Yo me acuerdo cuando yo estaba jovencito, cuando, de hecho, en los tiempos de los hippies, tú estabas todavía como en los 20 y pico, los 80. Ahí es que estamos hablando, ¿no? Yo soy para el 76, pero estaba yo muy pelado y como en la época de los 80 empezó como ese cuento del SIDA. No se habla de VIH, sino SIDA, y era un nombre muy fuerte y todo el mundo le tenía miedo al SIDA y el SIDA y no se sabía cómo se controlaba, y vi morir personas, conocí personas, digamos que en mi ciudad, donde y amigos que murieron de SIDA. Entonces, hoy por hoy eso ha venido evolucionando, ha tenido una evolución muy fuerte gracias a la ciencia, gracias digamos que bueno, ya mucha gente que ha podido investigar, pero hoy la gente no se muere de SIDA. Yo quisiera que le contemos a la gente, Juan, la diferencia entre VIH y SIDA. Pues mira, aquí vamos a hacer una pausa, como dice, porque de aquí nace mi inspiración para formar parte de este proyecto. El VIH-Sida es un tema muy cercano a mí. Yo he tenido muchas personas en mi vida que han tenido un significado importante, la cual han perdido la batalla en contra del VIH. Hagamos la diferencia y hagamos una pausa, porque antes de entrar en el tema que me preguntaste, quiero que el público entienda que lo que hoy en día conocemos como tratamientos avanzados, que hoy en día hasta es una pastilla al día, una inyección cada 2 meses, se la debemos a aquellas personas que hoy en día no están. Porque gracias a la data que esas personas nos ofrecieron en aquel momento, basados en los estudios que se hicieron en aquellos tiempos, conocemos hoy lo que no conocíamos antes para salvar esas vidas. Y es importante darle agradecimiento y reconocer que muchas personas perdieron la vida en este tema del HIV, y gracias a estas personas que hoy en día no están con nosotros, disfrutamos de tratamientos avanzados y temas y información actual que hoy en día existe, donde hoy en día ni la gente positiva puede transmitir si tienen un virus indetectable, mínimo por lo menos cada 6 meses. Pero a diferencia del VIH-Sida, porque es importante, lo digo en todas mis charlas, a esa gente le debemos la vida que hoy en día conocemos y hoy en día disfrutamos. Pero el VIH-Sida es un tema muy, muy controversial. La gente entiende hoy en día que es el SIDA. No. Vamos a detenernos y vamos a coger un poquito, vamos a redactar un poquito de información que es importante que el público sepa. El VIH es el virus del VIH, ¿ok? El SIDA... Virus de inmunodeficiencia adquirida. Es el virus. Tú tienes un virus como tienes el virus del COVID. Eso. ¿Okay? Cuando hablamos de virus de inmunodeficiencia adquirida, para que lo hablemos también en coquito, quiere decir que ya eres deficientemente... Eres VIH positivo, tienes el virus del VIH.
El VIH. ¿Qué pasa? Que el virus del VIH no atendido a tiempo puede llevarte a lo que conocemos como condición oportunista, como una enfermedad causada por el virus. Como no tienes defensas. Correcto. Como no tienes Y defensas. eso se considera SIDA. ¿Qué pasa? Eso se determina de acuerdo al CDC, es si tú tienes menos de 200 CD4, que son los linfocitos que nosotros estudiamos cada 3 meses en los pacientes que son positivos. Si esa persona logra que su sistema inmunológico baje a menos de 200 CD4, obviamente tiene un diagnóstico de SIDA. ¿Por qué? Porque al tener un sistema inmunológico comprometido, tienen la posibilidad de tener enfermedades oportunistas como neumonía, como infecciones bacterianas, infecciones que tenemos todos cuando somos pequeñitos porque nuestro sistema inmunológico no está desarrollado. Pues lo mismo le pasa a esas personas que adquieren dos enfermedades o más oportunistas y es considerada una persona SIDA, una persona que tiene un diagnóstico de SIDA, porque que es ya la enfermedad avanzada a niveles bajos. Es como la tercera fase del VIH. La gente cree que una vez llegan al nivel menos de 200 CD4, que es considerado SIDA, cuando sube con los tratamientos que hoy en día tenemos, que son muy avanzados, la gente logra obtener una estabilidad en el sistema inmunológico donde se puede llevar hasta 400, 600. Y la gente dice, bueno, pues ya salí del diagnóstico de SIDA, ahora soy VIH positivo. Bueno, no. Cuando hay un diagnóstico de SIDA, ya estás ahí. Y yo pongo de ejemplo en mi caso, yo soy un paciente de cáncer en remisión hace 22 años. Y obviamente yo ya estoy en remisión, no estoy en tratamiento, pero sigo siendo paciente de cáncer. Pues lo mismo, siguen siendo pacientes de SIDA aquellos que llegan a ese tipo de diagnóstico. Ahora, esos diagnósticos en cada una de esas etapas, lo que va a pasar es que cada persona obviamente va a tener unos tratamientos diferentes. Correcto. Y va a tener que cuidarse de una manera diferente. Correcto. Porque una persona que ya está, por ejemplo, en ese estado, pues obviamente va a tener que tener unos cuidados impresionantes porque sus defensas están muy bajas. Muy bajas. Entonces, al tener esas defensas muy bajas, puede cualquier agente externo llegar a atacarlo y finalmente no va a tener cómo defenderse. Por eso se habla de una inmunodeficiencia. O sea, claro, hay una deficiencia inmunológica, lo que hace es que no puede defenderse el cuerpo y rápidamente otra enfermedad lo Y hoy en día, como nosotros aquí en Ancestral Plus hacemos eventos comunitarios donde ofrecemos pruebas de HIV rápidas, ofrecemos pruebas de sífilis rápida, ofrecemos pruebas de hepatitis C rápida, pues tratamos de estar en ese movimiento continuo de ofrecerle las posibilidades de que las personas puedan hacerse gratuitamente los estudios de HIV. Por ende, tratamos de capturar eso en una etapa muy temprana antes de que llegue a los números que son considerados SIDA. Hoy en día, casos de SIDA no se ven muchos. Por ende, ya esa etapa de los 80 y los 90 ya la hemos pasado y estamos ya en una etapa diferente. Bueno, y otra cosa, Juan. Entonces, cuando hablamos de sífilis y hablamos de VIH, ¿hay qué? O sea, contémosle a la gente. ¿Cuáles son las diferencias cuando hablamos de sífilis y cuando hablamos de VIH? Bueno, el VIH obviamente es un virus, sí. ¿ok? El sífilis es una bacteria, sí. ¿ok? El sífilis, hoy en día tenemos una epidemia de sífilis en la Florida Central horrible, al punto de que no hay tratamiento inyectable. El tratamiento inyectable está limitado a las mujeres encintas. Hoy en día lo que tratábamos antes con 2 millones de unidades de Bicillin que se daban inyecciones para curar el sífilis, que es curable. Hoy en día tenemos que dar 30 días de doxycycline por pastilla porque no es indicado ya por la falta de disponibilidad del tratamiento inyectable. No podemos utilizarlo ahora en pacientes con sífilis porque las mujeres encintas tienen prioridad. Y por eso te lo dije porque digamos que entonces va pasando también como la gente pendiente de una cosa y nos vamos olvidando de otra. Claro. Todo el mundo está pendiente, listo, VIH, pero ojo, si por eso te hago la claridad que la sífilis es bacteriana y que fácilmente se puede ir transmitiendo mucho más rápido también, y al no haber tratamiento tenemos que poner mucho cuidado. No, y es fatal. Cuando tú no te tratas una sífilis es fatal, porque cuando llega al cerebro ya ahí estamos hablando de temas mayores, ¿entiendes? Eso es importante que se hagan su prueba rutinaria del panel de infecciones de transmisión sexual periódicamente, si es sexualmente activo, para poder tratarlo.
Pero quiero recalcar antes de salirnos el tema del VIH y los tratamientos. Los tratamientos que hoy en día existen para el VIH son tratamientos muy sencillos, son una pastilla al día. Una pastilla que puede Que esa es la que... vamos a discutir, que tiene 2 componentes o tiene 3 componentes. Vamos caminando por acá. Me encanta, te tengo acá. Sí, esta caminada por toda esta clínica, los consultorios, que es muy linda además porque a mí me encanta el blanco y me encanta toda esta decoración y ustedes tienen aquí una energía muy bonita. Blanco, aquí estamos, combinado llegó el negro. Con las paredes. Siempre llega la oveja Blanco, negra. ¿sabes qué? Es importante que te quiero compartir esto. Cuando empezamos a hacer el montaje de la clínica en agosto del año pasado, el año pasado, porque hace tiempo, estamos en el 2024, queríamos algo neutral, algo que no se identificara con una comunidad en específica, algo que se sintiera la paz, que se sintiera la tranquilidad. Y obviamente pues se ha logrado, porque todos los pacientes que vienen aquí no se identifican con nada, sino que están en un lugar neutral, donde todo el mundo es aceptado, Sí, claro. donde todo el mundo es bienvenido, donde todo el mundo se trata con respeto, con dignidad, Sí. y no somos prejuicios, no tenemos prejuicios Sí. contra nadie. Lugar neutro, por eso fue el blanco. Ok, Bueno, que lo has traído porque súper. es importante decirlo, ese detalle. Pues mira, aquí estamos en PEP. PEP es el Post-Exposure Prophylaxis, es el antes de. En el tratamiento de HIV, como mencioné, es un tratamiento de una pastilla que puede tener 2 componentes, 3 componentes o 4 componentes, dependiendo de lo que sea más beneficioso para el paciente y el estilo de vida. Hoy en día el tratamiento del VIH, la meta es lograr que estén indetectables en mínimo 6 semanas. ¿Por qué? Porque cuando estás indetectable no infectas a nadie y puedes vivir una vida sexual plena con cualquier persona. Y te voy a dar un ejemplo. Si tú, por ejemplo, ves una chica que está muy rica y eso, y tú no sabes si es positiva o negativa, y ves a otra que te dice, ¿sabes qué? Yo soy positiva de HIV, ¿con cuál tú te acostarías? ¿Con cuál tuvieras una interacción sexual íntima? Pues bueno, yo entendiendo este manejo, pues yo me iría con la positiva. Con la positiva. ¿Sí? Pero sé que mucha gente estaría pensando diferente. Y yo creo, pues, cuéntanos tú. Pues mira, ¿por qué me haces la pregunta? Porque yo me iría con la positiva. También. Y te lo voy a Claro. decir por qué. Bueno, con el positivo, porque a mí me gustan los hombres. Ok. ¿Entiendes? Yo soy orgulloso homosexual. Pero, Nia, y mi marido lo sabe, está por ahí. Pero como quiera que sea. La persona positiva, ¿ok? Cuando tiene una carga viral indetectable, que hoy en día podemos medir hasta el mínimo de menos 20 células por 20 células de infectadas con VIH, lo tenía correcto, no sé por qué me confundí, pero cuando tienes menos de 20 no contagias a nadie. Incluso hay una campaña que se llama U igual a U. Tú y yo somos iguales, tú positivo, yo negativo, no hay infección, no existe y está probado que puede ser así. ¿Qué pasa? Cuando la persona es HIV positiva, tiene que tener estudios periódicos cada 3 meses de infección de transmisión sexual y carga viral, y se le cuesta que el sistema inmunológico, el CD4 con los linfocitos CD8, todo eso se mide para poder determinar la estabilidad del paciente y que el tratamiento le esté funcionando. ¿Qué pasa? Con la negativa no sabemos. No sabemos, ella no se hace prueba, tiene sexo con múltiples personas o hace lo que quiere hacer porque le satisface hacerlo, nadie la está juzgando, pero no sabemos qué tiene, no se hace estudios periódicos, Claro. no sabemos si se ha hecho la prueba. Por ende, yo me siento más seguro teniendo sexo con una persona que es positiva y no es que esté prejuiciando contra la negativa, pero con la negativa pues uno nunca sabe lo que puede pasar. Claro. Es como si estuviera jugando la ruleta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero con esa negativa, por ejemplo, pues vamos a tomar para llevarte a este tema. Claro, entonces, yo listo. La positiva, ya positiva. sé que... Pero si te acostaste con la negativa porque te gustó Pero más, resulta que yo utilicé condoncito y me cuidé, pero tengo la duda porque se me rompió el condón o porque algo me dice, no sé, tengo desconfianza. ¿Qué pasa ahí, Juan? la conciencia que te llama Sí, el porque segundo día esa después es que lo dura. disfrutaste. Claro, ¿Pero la pasaste bien? claro, pero el guayabo fue... No, pero es que sucede mucho que hay personas que están alicoradas en exceso de alcohol. Y el juicio no está. Claro, se acuestan con X Claro. persona, tienen sexo con una, con dos o con Eso tres. Al día siguiente dicen, pero yo qué hice, o sea, no me cuidé, o se me rompió el condón,
o no utilicé ningún preservativo, o me metí con los que no eran. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pues la solución es esta, es el PEP. Nadie lo conoce, muy poca gente lo conoce. Yo he ido a charlas, hablo de esto y la gente no tiene idea de lo que es PEP. PEP es un tratamiento que tiene que tomarse dentro del periodo de tiempo de exposición en 72 horas. Okay. Porque eso lo que hace es que corta el ciclo de infección para que no puedas infectarte con el VIH. Ese es el protocolo que se utiliza también para las personas que son asaltadas físicamente o sexualmente, en este caso. También se utiliza el tratamiento preventivo post-exposure prophylaxis para las mujeres para que no se infecten con el VIH. O sea que eso es como la pastilla del día después. La día después. Sí, se sintió que se infectó, que tiene de pronto tendencia. Pero aquí en Access Health lo hacemos 24/7 porque para nosotros es sumamente importante que la persona que tuvo esa interacción física y sexual con esa persona tenga el tratamiento dentro del periodo de tiempo para que no se infecte y no sea parte de las estadísticas que hoy en día mencionamos al principio del programa. Por ende son 72 horas, estamos disponibles 24/7 para que usted pueda llamar, inmediatamente le damos tratamiento que son un tratamiento de 28 días, si es un fin de semana, aquí tenemos tratamiento para darle inmediatamente. Luego, el próximo lunes que abramos la oficina, se hace una cita médica con el doctor, que es el infectólogo, se hace un panel de enfermedades de transmisión sexual y obviamente entonces le damos estos 28 días volvemos a hacer el estudio para ver si es negativa. Si es negativa, le damos tratamiento PrEP, que es el que vamos a discutir. mejor dicho, Access Health Plus acá es como los bomberos sexuales. Exactamente. Sí, tiene una emergencia, llame a los bomberos sexuales, al Access Health Plus. Exactamente. Tenemos que hacer para que nos coloquen ahí, porfa, el teléfono. Listo, nos colocan aquí el teléfono para que las personas nos llamen y estén siempre monitoreando. ¿Listo? Entonces, llamen a Access Health Plus. Piden su cita, es 24/7, pueden... Se llama el protocolo PEP, ya todo el staff lo sabe, Okay. El doctor está disponible 24/7, le damos tratamiento ese fin de semana a su casa para que se lo empiece a tomar y el lunes está aquí haciéndose los estudios para tener lo que llamamos el panel de infección de transmisión sexual y por ahí entonces le damos Eso el es una tratamiento. maravilla. Pero después de eso, ya que tuvimos esa experiencia, brincamos al PrEP. Ok, Que vamos para allá ahora. vamos para allá. A ver, PrEP. El PrEP. Este El es PEP. PrEP. Y luego seguimos con Esto PrEP. es la cascada de las monedas de oro. ¿Por qué? Porque esta es la solución para que esta persona que tuvo ya una exposición sexual con alguien y ya pasó por el susto del PEP, 28 días dio negativa, pero como eres sexualmente activa, te pones en PrEP. Y PrEP es Pre-Exposure Prophylaxis. Eso no me lo sé en español, ni me lo pregunten. Pero como quiera que sea... O sea que se predispone a la exposición del profilaxis. ¿Qué pasa aquí? Pues para que lo pongamos en coquito. Sí, lo digo bonito. Para que lo digamos en coquito. Las personas que son muy activas sexualmente, que posiblemente se puedan infectar. O sea, no esperar a pasar por PEP. No tiene que pasar el susto. Mejor dicho, eviten el susto y vengan directamente a PrEP, ¿cierto? PrEP es la solución. Es la solución, porque entonces PrEP lo que hace es que las personas lo toman y evitan la infección. Ahora explícanos cómo debe ser. Imagínate tú si en los 80 hubiéramos tenido esto, cuántas vidas hubiéramos salvado. No. Hubiera sido una cosa formidable. Total. Pero esto se supo mucho después de los 80 a los 90, incluso en los 2000 que se descubre el PrEP, que es un medicamento preventivo, un medicamento que se toma una vez al día. ¿Ok? Ahora viene otro medicamento inyectable cada 2 meses, o tienes opción de inyectarle cada 2 meses o una pastilla al día. Y esa pastilla lo que hace es que corta el ciclo de infección. Okay. Evita que la infección se propague por el sistema sanguíneo e infecte las células que el ser humano tiene. Por ende, es la protección. Es como el shield que te da la protección para que el virus nunca te llegue. Por eso que decimos que las transmisiones sexuales son curables, tratables y prevenibles. Podemos prevenir HIV, podemos curar sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis, pero no podemos curar HIV, pero podemos tratar. Todas esas personas que no les gusta utilizar condón, que salen y tienen múltiples parejas sexuales, esta es la solución. Porque te voy a contar una historia de unos amigos, una familia de amigos. Resulta que los papás de mis amigos ya tenían edad, pues no 70 y pico, pongámosle.
pero muy activo sexualmente. El señor le gustaba salir de vez en cuando por ahí y hacer sus fechorías y se iba para el lugar de prostitución, XY, pues se contagió de VIH. Resulta que como era activo con la esposa, pues la contagió. No se dieron cuenta hasta que la señora empezó a sentir síntomas. El señor todavía no los había sentido. La señora empezó a sentir y pues esto fue el acabose, porque acabó una familia, eran 6 hijos, nietos, imagínate, y era una familia súper unida. Y solamente ese tema se volvió un caos, porque imagínate pues vos ver ya personas en una edad adulta infectándose de VIH y muriendo. Como el señor no se cuidó, ese señor pasó a la fase de SIDA, porque qué lástima, fue demasiado tarde. Qué Entonces lástima. a esta gente le tocó enterrar a su padre de SIDA, ver morir a su padre de SIDA, y ella vivir con VIH. que además era un papá de esos buenos, ejemplares, cariñosos, modelo. El abuelo perfecto. Pero es que no discrimina, claro, eso no. claro, pero mira el daño tan grande. Pues está bien, le gustaba salir sus canitas al aire, pero si se hubiese cuidado, si hubiese conocido PrEP, hoy estaría una familia todavía disfrutando. Entonces, pero importante eso. En ese tema es importante recalcar que la salud mental es importante para nosotros y para toda persona que tenga un trauma basado a un diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual. Es importante que una de sus misiones es estabilizar familias e individuos con este diagnóstico. Pero volviendo al PrEP, y qué lástima que este señor falleció, así fallecieron muchos también, y muchas personas, mujeres como ellas, existen hoy en día infectadas por los maridos que ya no existen. Yo aquí hay un par de casos. Pero resulta ser que es muy importante hacer hincapié que el que hace un compromiso para tomar PrEP tiene que mantenerse tomando PrEP todos los días. Tenemos que mantener los niveles del medicamento altos y que no hayan días que tú no te las tomes o no, que empiece a bajar los niveles de medicamento en tu sistema sanguíneo, y esos niveles de no tomarte el medicamento correctamente todos los días como indicado por el proveedor que el paciente ve, obviamente puede existir una exposición. Por eso es que se hacen estudios de HIV y panel de infecciones de transmisión sexual trimestrales en los pacientes de PrEP para procurar que todos ellos se mantengan negativos todo el tiempo. Excelente, Juan. Yo creo que queda muy claro todo este tema de las ITS. Bueno, no falta tela por cortar porque esto es salud mucho más amplio, pero yo creo que en el tiempo que hacemos este programa suficiente información de mucha calidad. Me encanta que la gente sepa y conozca acerca del PEP y del PrEP, y que la gente llame, que pida la cita, que compartan esta información, compártalo con sus familiares, con sus amigos. Y algo muy importante que tenemos que decir a las personas, y es que no solamente se atiende a las personas de Orlando, ni de la Florida Central, ni de Kissimmee, sino que todas las personas de Estados Unidos o cualquier parte del mundo que tengan la posibilidad de venir acá, lo pueden hacer. Y nos pueden contactar por WhatsApp. Claro, y lo digo ¿por qué? Porque hay en muchos países todavía esto no está. Todavía no existe este tipo de tratamientos, y si existen son muy costosos porque no están incluidos dentro de los y Willy, sistemas de seguridad social. Y no se justifica que hoy en día hayan casos positivos al HIV teniendo tantas alternativas de salud y tratamiento. No se justifica. Todo el mundo tiene que estar en PrEP. Y estos países, como bien dices tú, que no tienen acceso a esto, deberían tener acceso, porque es un compromiso social que tenemos nosotros en proteger a la comunidad. Entonces es importante que esto esté disponible. Excelente, bueno, gracias por escucharnos hoy, fue todo un placer. Gracias, Juan, por nuevamente compartir conmigo esta noche y llevar esta información y esta bandera que nos pusimos de llevar salud sexual, felicidad sexual. A todos les deseamos que sean sexualmente muy felices, porque ahorita me equivoqué, sexualmente muy felices. Les mandamos un fuerte abrazo y bueno, Juan, un abrazo de mi parte y nos vemos el próximo viernes a las 6:30. Ahí vamos. Excelente, papá.